Buenas tardes. Vamos a iniciar el tema número 2, los fundadores de la sociología. De igual manera vamos a hablar sobre las corrientes de la sociología, las macrocorrientes. Tenemos una pequeña introducción. En la clase anterior hablábamos de la revolución industrial, uno de los elementos histórico, económico, social que permitió el desarrollo de esta nueva ciencia como es la sociología. Pues hoy tenemos que las sociedades humanas han atravesado momentos de profundos cambios. Uno de estos momentos fue esa revolución industrial de la que hablamos en la clase anterior, que dio lugar a transformaciones económicas que afectaron a lo más esencial de la vida de las personas. ¿En qué aspecto? Cambió el trabajo, los del campo, recuerden que se vinieron a la ciudad, los estilos de vida, las relaciones familiares, la educación, los valores, las creencias. Al hilo de estos acontecimientos, un elenco de pensadores con espíritu científico y sensibilizados por las consecuencias sociales de estos cambios pusieron los cimientos para la construcción de una nueva disciplina dedicada al estudio científico de la sociedad. En este grupo de pensadores estaban los padres, fundadores de la sociología. Tenemos ahí entre ellos a Saint-Simon, Augusto Comte, Émile Durkheim, Carlos Marx y Max Weber. De estos que he mencionado, pues solamente vamos a trabajar a Comte, a Durkheim y a Carlos Marx. Augusto Comte es evidente que por sí solo ningún individuo puede fundar toda disciplina, y fueron muchos los autores que participaron en los orígenes del pensamiento sociológico. Sin embargo, se suele conceder una especial importancia al autor francés Augusto Comte, que data de 1798 a 1857, aunque solo sea porque fue él quien acuñó el término sociología, o sea, fue el que inicia utilizando este concepto. Entonces, Comte hablaba de física social para referirse al nuevo campo de estudio, pero sus rivales intelectuales también utilizaban este término. Comte quiso distinguir su perspectiva de los demás, de modo que acuñó el término sociología para describir la disciplina que se proponía crear. Por eso es que a él se le considera el padre de la sociología. Comte creía que esta nueva área podría producir un conocimiento de la sociedad basado en datos científicos y consideraba que la sociología era la última ciencia que quedaba por crear, siguiendo el ejemplo de la física, la química y la biología, y que era la más significativa y compleja de todas. Para él, la sociología debía contribuir al bienestar de la humanidad, utilizando la ciencia para comprender y por tanto predecir y controlar el comportamiento humano. Según este punto de vista, al final de su carrera elaboró ambiciosos planes para la reconstrucción de la sociedad francesa, en particular, y de las sociedades humanas en general. Vamos con Émile Durkheim. Este es también francés. Ahí les pongo un pequeño dato, más o menos el origen de este. Entonces, dice que la obra de este otro autor francés, Durkheim, data de 1858 a 1917, ha tenido una influencia más duradera en la sociología moderna que la de Augusto Comte, aunque recogió algunos elementos de la obra de este. Durkheim consideraba que la mayor parte de sus trabajos eran demasiado especulativos y vagos, y que no había logrado lo que se había propuesto, como era darle a la sociología una base científica.
Según Durkheim, para llegar a ser científica, la sociología debía estudiar hechos sociales, es decir, aspectos de la vida social, como el estado de la economía o la influencia de la religión, que configuran nuestras acciones individuales. Creía que debíamos estudiar la vida social con la misma objetividad con que los científicos se ocupan de la naturaleza. El primer principio de la sociología para Durkheim era el famoso estudia los hechos sociales como si fueran cosas. Con ello lo que quería decir era que la vida social puede ser analizada con el mismo rigor que los objetos o acontecimientos de la naturaleza. Al igual que los demás fundadores de la sociología, Durkheim le preocupaban los cambios que en su época estaban transformando la sociedad y creía que lo que la mantiene unida son los valores y costumbres compartidos. Su análisis de cambio social se basaba en el desarrollo de la división del trabajo. Aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir? Él nos plantea el aumento de las diferencias complejas entre las distintas ocupaciones. Al darse una división del trabajo, las diferencias entre las personas van a ser cada día más complejas. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la ocupación que cada una de estas ocupa en la sociedad. Para este autor, este proceso estaba desplazando cada vez más a la religión como principal núcleo de cohesión social. A medida que se expande la división del trabajo, las personas se van haciendo más dependientes de los demás, porque cada una de ellas necesita bienes y servicios que le proporcionan los que realizan otras ocupaciones. Entonces, aquí nos está explicando de que hay una interacción entre las personas, entre lo que hace uno y lo que hace otro. Por ejemplo, yo como maestra yo doy un bien, doy un servicio, pero yo necesito ¿de quiénes? Necesito de los alumnos, porque en cambio, si no existieran los estudiantes, ¿a quién le voy a impartir la clase? Entonces, por ahí va el asunto. Según Durkheim, los procesos de cambio en el mundo moderno son tan rápidos e intensos que crean grandes trastornos sociales, que él vinculaba con la anomía, que es una sensación de falta de objetivo y de desesperación producida por la moderna vida social. Los controles y normas morales tradicionales que solían proporcionar la religión han sido prácticamente destruidos por el desarrollo social moderno, y ello deja a muchos individuos de las sociedades modernas con el sentimiento de que su vida cotidiana carece de sentido. En uno de sus más famosos estudios, que fue publicado en 1897, Durkheim analizó el suicidio como un fenómeno que parece un acto puramente personal, resultado de una profunda infelicidad del individuo. Sin embargo, él señala que los factores sociales tienen una influencia decisiva en el comportamiento suicida, siendo la anomía una de dichas influencias. Las tasas de suicidio señalan año tras año una pauta regular que ha de explicarse sociológicamente. Se pueden poner muchas objeciones a este estudio, pero continúa siendo una obra clásica que aún mantiene su importancia para la sociología actual. Vamos con Carlos Marx. Karl Marx. La idea de Carlos Marx, que datan de 1818 a 1883, contrastan vivamente con las de Comte y Durkheim, pero como ellos, también intentó explicar los cambios sociales que estaban ocurriendo durante la Revolución Industrial. Los trabajos de Marx cubren diversas áreas e incluso sus críticos más severos consideran que su obra tiene una enorme relevancia para el desarrollo de la sociología. Gran parte de su obra se centra en cuestiones económicas,
pero considerando que siempre trató de conectar los problemas económicos con las instituciones sociales, su obra está llena de interesantes observaciones sociológicas. La perspectiva teórica de Marx se basa en lo que él llamó la concepción materialista de la historia. Según este enfoque, que se opone al de Durkheim, las principales causas del cambio social no son las ideas o los valores de los seres humanos. Por el contrario, el cambio social está primordialmente inducido por la influencia económica. El conflicto entre las clases ricos frente a los pobres. Aquí está hablando de las clases sociales. Dice que este conflicto entre estos dos grupos constituye el motor del desarrollo histórico. En palabras de Marx, toda la historia humana está el presente, es la historia de lucha de clase. Aunque escribió sobre distintos periodos históricos, Marx se centró en el cambio de la época moderna. Para él, las transformaciones más importantes de este periodo están vinculadas al desarrollo del capitalismo, el cual no es más que un sistema de producción que contrasta radicalmente con las anteriores órdenes económicas de la historia. En la clase anterior yo les hablaba sobre el desarrollo, cómo se vino dando el desarrollo de la humanidad. Tenemos la comunidad primitiva, luego tenemos el esclavismo, el feudalismo y luego el feudalismo se llega al capitalismo. Entonces, él plantea que el capitalismo dice que es radicalmente diferente con los anteriores. Y esto conlleva la producción de bienes y servicios para venderlo a una amplia gama de consumidores. Durante el capitalismo nosotros sabemos, estamos en él y se da el consumismo. Y este sistema socioeconómico y político a la vez, pues va a estar en contraposición a los sistemas anteriores. Ahí les dejo una presentación en Prezi que la encontré y les va a explicar un poco sobre el desarrollo de este contenido, sobre los aportes de Comte a la sociología. Después de haber leído la presentación, se te sugiere ver la presentación de Prezi, que fue tomada de la web, y van a explicar los planteamientos que hace cada uno de los representantes estudiados a la sociología, para ver la semejanza y diferencia. Puedes identificar en los planteamientos de cada uno de ellos. Muchas gracias.